Ale, ¿qué nos traes para el día de hoy? Bueno, mira, me llegó esta semana, la verdad, un libro que me fascinó desde la sinceridad, me fascinó desde la búsqueda y desde la necesidad de una madre de encontrarse primero a sí misma para poder encontrarse con su hijo. El libro se llama Único, Aprendizajes de una madre, es de Agustina Videla, y tiene un subtítulo que es Del autismo a la neurodiversidad. ¿Sí? Este libro se va a estar presentando esta noche en Zoom. Ya vamos a dar bien a través de Zoom. No es de Zoom, perdón, es de YouTube. Ajá. Vamos a estar dando bien todos los datos. Eh, y es un recorrido a través del aprendizaje de Agustina Videla, justamente de la mamá de Lucas, eh, respecto de cómo encarar la vida de su hijo. Y esto es, la verdad, Mm. digo, la lectura de este libro te enseña muchas cosas, ¿sí? Lógicamente, Agustina habla y todo el libro está en torno al espectro de Lucas, pero te diría que son trasladables a muchos ámbitos de la vida las reflexiones a las que ella llega. Tenemos una entrevista justamente con Agustina, así que vamos a escuchar directamente de ella Qué bueno. algunas de estas reflexiones y algo en torno al libro, pero no me gustaría pasar esa entrevista sin leer un fragmento muy cortito, Ujú. si me permitís, un Sí, párrafo, ¿sí? perfecto. Que para mí sintetiza el sentir de la autora y tal vez la propuesta de lectura, ¿sí? Ujú. Dice Agustina, por alguna razón siempre asumí que la crianza es algo natural que no necesita preparación. Ahora creo que es importante reflexionar sobre cómo acompañar el desarrollo de cualquier niño, pero para los adultos que somos parte de la vida de personas con dificultades socioemocionales, es imprescindible, es simplemente una cuestión de supervivencia. Me parece que esto resume de alguna Mm. manera el libro de Agustina, el libro único, y si te parece la escuchamos a la autora. Ujú. Por favor, escuchémosla, me encanta, escuchemos. ¿Cómo no? Ahí vamos. Ahí Buen día, Agustina. Muchísimas gracias por esta comunicación. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias a ustedes. Bueno, en único del autismo a la neurodiversidad, hay un subtítulo que sorprende y que me parece que es el leitmotiv principal del libro, que es Aprendizajes de una madre. Y en algún momento del libro decís, y lo destacás, que tomás la decisión de enfocarte en tu propia transformación. ¿Cómo es esto? Me gustaría que profundizáramos en este concepto. Bueno, me parece que nace un poco, sobre todo a partir de mi frustración, ¿no? Que decía más que de mi inteligencia, creo que de mis propios límites, de pensar bueno, que todo tenía que ver con modificar cosas que en un momento entendí que no estaban en mi poder modificar. Eh, y entonces empecé a trabajar en las cosas que yo sí podía cambiar sobre mi manera de vivenciar la realidad, mi nivel de paciencia cotidiana, frente a las dificultades, ¿no? En la crianza y en la manera en que yo pensaba que las cosas tenían que ser cada día. Sí, fue definitivamente lo que hizo un clic y me permitió de alguna manera empezar a avanzar. Claro, hablas de frustración, pero es una frustración construida, si me permitís, y veamos si podemos coincidir en esto, una frustración construida por terceros, digamos, por la sociedad. Porque dejas bien en claro en varios capítulos del libro de la falta de comprensión de los terapeutas sobre lo que vos estabas viviendo, lo que Lucas estaba viviendo. Sí, es cierto, y también frente a los modelos, ¿no? Parece de la crianza tradicional. A veces uno es educado de una cierta manera, tiene un recorrido y socialmente hay un recorrido que es el habitual, donde ciertas cosas están bien, ciertas cosas están mal. En este momento de la infancia hay que lograr este hito, ¿no? Hay que lograr hablar, hay que lograr ir al baño, hay que empezar a escribir.
como que hay un montón de procesos que, bueno, que están dados por la manera en que nuestra sociedad piensa que justamente, bueno, que es lo normal, que hoy por hoy es lo normal, ¿no? Entonces, desde la entrada al jardín, a veces a los 2, 3 años, uno puede empezar, digamos, a comparar con el medio. Y entonces a mí lo que me sucedió es que yo sentí que no hubo suficiente información, ¿no?, de los médicos, de los terapeutas, para poder empezar a entender las cosas de una manera más compleja cuando uno se enfrenta a la crianza de un niño, una niña neurodiverso, ¿no?, que no tiene un desarrollo habitual. Y ahí empezamos a pensar después cómo llamamos a todo esto, pero para empezar me parece que es muy importante abrir un poco la mirada de las familias a que hay otros modos, que a veces hay otras ventanas, ¿no?, de adquisición de los aprendizajes, que no todos los niños aprenden a la misma edad, y también de que no todos pueden resistir al mismo tipo de educación, ¿no?, al mismo tipo de exigencia, de disciplina. Y todo eso es muy importante, ¿no?, de poder asimilar, como me parece, como mamá, para mí lo fue, para poder de alguna manera hacer las paces con esta realidad que a uno le toca vivir y para entender a este individuo que nos toca acompañar en su crianza, que es diferente a lo que uno tal vez imaginó o esperó. Volviendo a los terapeutas, ¿no? En una parte del libro vos hablas de confiar en la intuición de las familias y que tiene muchísimo que ver con esto que acabas de decir. ¿Cómo te parece a vos que le puede llegar a servir a las familias el libro único? Bueno, eso que esa cita, ¿no?, esa frase que vos traes, que me parece tan valiosa, yo creo que no me sentía como con la confianza suficiente de decirla yo misma, y la leí de un médico que tiene muchísimo prestigio, más de 30 años de experiencia en Estados Unidos, que escribió un libro que a mí me pareció muy hermoso, que yo normalmente, justamente cuando presentamos el libro a través de los conversatorios, compartimos bibliografía, y yo siempre comparto esa bibliografía, y también en el libro comparto toda la bibliografía que para mí me generó, ¿no?, me resonó y fue importante en mis cambios. Y este médico da mucho valor y mucha importancia y mucho espacio a esto que vos acabas de decir, a la intuición de las familias, y me parece muy generoso y muy humilde de parte de un médico poder justamente hacer crecer a las familias de esa manera, porque hay muchas cosas que creo que son irreemplazables, digo, es decir, que el valor de la familia no por más que estemos dentro de un proceso de tratamiento, no puede reemplazarlo un médico, y justamente tenemos que hacer para trabajar juntos, ¿no?, entendiendo todo el valor que como mamás, como papás, como familiares de un niño neurodiverso o con trastorno al espectro autista, con un diagnóstico podemos aportar. Bien, ahí en el capítulo 3, vos llegabas a una conclusión que a mí me parece importante como para trasladarla, y lo voy a asociar con algo que decís en el capítulo 6. La conclusión a la que llegás es: al final los dos, refiriéndote a vos y a Lucas, estábamos en algún punto del espectro. Eso lo decís por un lado, ¿no? Y por otro lado, después en el capítulo 6, te detenés en la importancia de la presencia, de la flexibilidad, de la expectativa, de las adaptaciones, siempre hablando de personas que están en algún punto del espectro. Ahora, cuando vos concluís, los dos estábamos en algún punto del espectro, ¿no es trasladable a la sociedad entera? Bueno, primero que nada voy a hacer un paréntesis para agradecerte de verdad profundamente el tiempo que te tomaste de leer el libro y con tanta, ¿no?, con tan minuciosamente para traer todas esas ideas. Te agradezco mucho. Y yo creo que sí, ¿no? Bueno, yo puedo hablar en primera persona, pero creo que sí, que definitivamente un proceso de transformación importante es entender esta idea, ¿no?, de la neurodiversidad, pudiendo dejar de ser a veces tan
imaginando que hay una frontera, ¿no?, que divide entre lo sano y lo enfermo, entre los cuerdos y los locos, y entre los que están con los que tienen trastornos y los que no, ¿no? Muchas veces realmente esta frontera es imaginaria, esta frontera es arbitraria, y esta frontera sobre todo no nos permite empatizar y entender que compartimos muchas veces las mismas dificultades, pero en diferentes grados, justamente, ¿no? Por ejemplo, para ir a un caso claro, ¿no? Mi hijo muchas veces se frustra de una manera excesiva que lo hace tener crisis, gritar, revolear cosas. Pero básicamente, o sea, el origen de todas estas conductas es la frustración. Y es una frustración a veces por no hacer las cosas como él espera, porque las cosas no le salen tan bien como él las imaginó, o porque, bueno, este tipo de cuestiones. Y me parece que es algo que todos nos podemos sentir reflejados. En su dificultad en regular sus emociones, en él hace que ya sea difícil funcionar en la vida. Pero cuando yo me di cuenta de que yo también me frustro y que yo también podía correr un poco esa vara que pretendo que él corra, ahí ya los dos podemos unirnos y sentirnos más cercanos, y es bueno para las dos partes, ¿no? Pensando en niños y acompañantes, en cuidadores, en adultos, que estamos al frente, a veces educadores, ¿no? Y pensamos, bueno, no, esta persona tiene un problema, y en realidad lo que le pasa es algo que nosotros también transitamos cotidianamente, y cuando entendemos que también somos parte de la situación y que tenemos algo para hacer, creo que justamente es el mejor ejemplo que podemos dar a otro ser humano para que vea que es posible. Bien, a propósito de esto y de todo lo que vos tuviste que atravesar desde los 2 años de Lucas, sería una obviedad preguntarte si la sociedad está preparada o no para la neurodiversidad, ¿no? Pero, ¿por dónde se empieza? ¿Por dónde habría que empezar? Vos que ya te has convertido en una experta en esto. Yo no soy una experta, pero lo sigo transitando cotidianamente. Bueno, yo creo, como todo, siempre soy positiva. Creo que vamos avanzando, que la sociedad va avanzando en un montón de temáticas, y creo que también hay otros avances que ha habido en estos últimos 10 años, incluso, no sé, frente a la diversidad de género, frente al respeto de la diferencia, ¿no? Y de no juzgar al otro en sus decisiones y en sus modos a veces de transitar la vida. Yo creo que eso ayuda a poder respetar esto, que de repente mi hijo, no sé, se vista raro, o que hable de una manera distinta, o que no haga las cosas de la manera que hace la mayoría. En mi caso, por ejemplo, que tengo una manera de aprender diferente que no permita, bueno, vos me decías, ¿por dónde empezamos? La educación es un tema crítico, ¿no? O sea, quiero decir, es un lugar donde inmediatamente ya se produce como una segregación, una discriminación, y esto es complejo, ¿no? Que digamos que nuestra idea de la educación sea un poco más moderna, más amplia, y que pueda aceptar diferentes modos de aprendizaje. Hoy por hoy la manera en que la escuela se maneja hace que justamente tenga que normalizar mucho. Entonces, por ejemplo, mi hijo, que le gusta pensar parado girando, eso no es algo permitido. Entonces, bueno, la escuela flexibilizándose sería un lugar donde podríamos justamente desde los niños poder enseñar a respetar la neurodiversidad. Bien. Te hago una pregunta, si querés contestarla, si no, no. ¿Cómo está Lucas hoy? Mira, Lucas está muy bien, cada día mejor. Yo creo que justamente esto que vos decís, ¿no? La sociedad, de la manera que, bueno, ahora en este tiempo a mí me tocó también como volver un poco mi vida a lo público, a compartirla a través del libro, a través de las charlas, hace también que yo tenga otra naturalidad para abrirme frente a otros de nuestro entorno, o a gente que cruzamos, y que puedan tener una mirada, bueno, más amable, como se dice hoy en día, más tolerante, más empática frente a estas diferencias. Y eso creo que lo hace sentir muy bien, porque como todos, ¿no?, necesitamos sentirnos aceptados,
queridos en la manera en que somos, ¿no? Entonces eso inmediatamente potencia, así que por suerte muy bien. ¿Y vos vas a volver a la danza? Yo nunca me voy de la danza, yo soy como los tangueros, yo nunca me fui del barrio. Siempre estamos ahí trabajando paralelamente. Igual la pandemia fue un paréntesis que permitió que todo eso florezca, pero bueno, son mis dos amores que van a continuar creciendo. Gracias. Bueno, recordanos qué va a suceder esta noche con la presentación del libro para Mendoza. Mira, el Centro Internacional, la librería del Centro Internacional del Libro presenta, en este momento con la virtualidad, de una forma virtual, el libro en Mendoza, y contamos con el apoyo de la Fundación Marea Azul y con la participación de Nicolás Quintana, que es un terapeuta y profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, así que bueno, me siento súper contenta. Es un conversatorio, por lo tanto invitamos a todos y a todas a sumarse a través de un formulario que van a encontrar en nuestras redes y en las redes de la librería. Nuestras redes son Único Aprendizajes de una Madre, en Facebook y en Instagram, y la temática que vamos a abordar es, bueno, justamente un poco de todo lo que veníamos charlando, ¿no? De esto de qué podemos hacer nosotros, los adultos, las familias que acompañamos, cuáles son nuestros cambios y de qué manera nos cuidamos, ¿no? Cómo nos preparamos para poder estar cerca de estas personas que queremos cuidar, cómo nos autocuidamos. Así que los espero a todos esta tarde a las 19 horas. Muy bien, Agustina, te agradezco muchísimo y bueno, nos estaremos viendo virtualmente esta tarde. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo de la entrevista y de la lectura. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo.